por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante ordena. Bueno, culminada la jornada que tanta expectativa había creado en términos electorales en nuestra sociedad, incluso a nivel internacional, por lo que se dijo siempre que estaba en juego acá, nos sentimos profundamente satisfechos, más que complacidos por el gran logro que es la profundización de nuestra democracia, tal como fue el propósito desde siempre de nuestro nunca bien ponderado comandante Chávez. El día de ayer se dio una jornada en la que se combinó eso, el recuerdo a su memoria imperecedera, con uno de los hechos más significativos para la vida de las venezolanas y venezolanos, el hecho de la participación y el protagonismo en la construcción de nuestro modelo democrático. Un pueblo verdaderamente maduro y consciente demostró que por sí mismo él puede llevar las riendas de la construcción de ese modelo, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde su voto era solamente el instrumento para consolidar y perpetuar élites que detentaron el poder en contra de ese mismo pueblo desde siempre. Ayer se vinieron abajo todos los pronósticos incendiarios que había como expectativa por parte de un sector de la derecha en nuestro país, que quiso generar angustia y zozobra desde mucho antes de las elecciones de ayer, y que fue el pueblo, fundamentalmente, quien derribó esa posibilidad con el comportamiento cívico que demostró una vez más en esta elección de alcaldes y de concejales. Es el legado del comandante Chávez. Que gane quien gane el sistema electoral es un activo indiscutible de nuestra realidad política hoy por hoy en Venezuela. Pero la derecha valora este gran activo de nuestra sociedad de manera sesgada. El proceso electoral al nivel municipal no tiene la misma importancia que el que sirve para elegir presidente desde la óptica de esos sectores de derecha. Para ellos el sistema electoral debe servir solo para asegurar la perpetuación del modelo capitalista, modelo que, como sabemos, se rige por elementos que inciden sobre la dinámica social, política y económica de la nación, mucho más allá de los que puede ejercer como control y regulación de la sociedad del Estado mismo. La elección presidencial es la que decide el modelo de sociedad, no las alcaldías, según la óptica de estos sectores. Por eso, Capriles Radonsky cambia de actitud sin mediación de ninguna argumentación entre una elección y la otra. Son las mismas autoridades, el mismo sistema electoral, los mismos testigos e integrantes de mesa y probablemente los mismos electores, pero Capriles Radonsky cambia radical y diametralmente de posición entre un evento electoral y el otro. ¿Por qué? Precisamente porque una es una elección presidencial en la que se decide el cambio del modelo de sociedad y la otra es una elección que para la derecha no tiene ninguna significación porque no se decide, sino lo que tiene que ver con el pueblo, que como sabemos y como vamos a ver a lo largo de esta entrega, es una instancia
ancestralmente despreciada por los sectores elitescos que controlan el poder. Vamos a ver este video que nos pone cara a cara con esos dos momentos, las dos declaraciones de Capriles Radonsky, una en el evento electoral del 14 de abril y otra la de ayer. Veámoslo. Venezuela quiere Venezuela, nuestro pueblo. Sin duda alguna quisiera saber cuál es la interpretación sobre el proceso de hoy. La primera que yo haría, que votó el 58.92%, algo que tenemos que leer todos, lo que fue la participación, y sobre la base de la participación, en forma muy serena. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela allí. Y sobre la base de la participación, en forma muy serena, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, en forma muy serena. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Si hay, respondo una preguntita, ¿quién se pone? El presidente Nicolás Maduro había llamado en semanas atrás al diálogo. El día de hoy dice que solamente dialogará con quien lo reconozca. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ese es el mejor ejemplo de alguien que empieza a analizar porcentaje y sigue cargando una sombra encima. Yo digo que siempre la cargará. Ese no es el discurso para esta hora. Discurso incendiario. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Ese no es el discurso para esta hora. Discurso incendiario. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela allí. Hoy no hemos escuchado a quienes tienen la responsabilidad de dirigir el gobierno ni una sola palabrita de aliento a ese pueblo que está esperando soluciones. Las ensambladoras de vehículos deberán reportar a los ministerios de Industria y Comercio su producción semanal y saber cuántos vehículos se producen en cada ensambladora y poder ejercer el control protector de la sociedad. En los próximos 6 meses ya autorizo un régimen especial de importación de vehículos por parte de particulares que abran cuentas en moneda extranjera en los bancos públicos del Estado venezolano. Un vehículo importado, nuevo, motocicleta, en un periodo de 12 meses, la compra será canalizada a través de la nueva Corporación de Comercio Exterior de Venezuela, CorpoVES. Es una flexibilización como medida de mercado para obligar la baja de los precios, y para facilitar nuevos mecanismos de inversión y de ahorro en moneda extranjera, en dólares, en euros, en Venezuela, en cuentas de Venezuela. Ni una sola palabrita. Bueno, ahí está. El discurso incendiario al que hace referencia a Capriles Radonsky de la manera más desparpajada y cínica es el discurso del amor que fue con el que saludó anoche el presidente Nicolás Maduro a todas las venezolanas y venezolanos, los revolucionarios que fueron a celebrar el triunfo arrollador que tuvo la revolución el día de ayer. Las caras de frustración, de derrota que tenía Capriles y todos en derredor de él,
no hacían sino revelar la tragedia que significa el revés que tiene hoy por hoy la oposición con los resultados de ayer. Pero incendiario es esto, Capriles. Incendiario, de verdad, es lo que pasó el 14 de abril, cuando tú soltaste a tus hordas asesinas a buscar desestabilizar al país sin mediar si se estaban llevando por delante la vida de venezolanos, como sucedió en venezolanas y venezolanos a lo largo y ancho del país, que cayeron, que murieron por esa berraquera, por esa mala crianza tuya, Capriles, que ahora tratas de ocultar en esa pose de estadista mal hecha. Verdaderamente ridícula ante un país que hace apenas 7 meses fue víctima de esa expresión incendiaria, auténtica, que generó tanto dolor para todas, incluso para gente de las filas opositoras. Lo que ha sucedido en Venezuela es que antes incluso que el logro que pueda haberse dado en las alcaldías del país con el triunfo de la democracia en la que se expresó el pueblo, lo más relevante es la derrota tuya, Capriles, que propusiste la búsqueda del secuestro de estas elecciones para convertirlas en una elección presidencial y tratar de hacer aquí lo que nunca pudiste hacer ni el 7 de octubre en la elección del 2012, donde te aplastó el comandante Chávez, ni pudiste tampoco hacerlo en la elección del 14 de abril, donde también fuiste arrollado por la revolución, por las revolucionarias y revolucionarios y por el presidente Nicolás Maduro. Quisiste robarte las elecciones de alcaldes y concejales para tu proyecto personal. Lo convertiste en plebiscito, desatendiste a la militancia opositora en una gira nacional de candidato presidencial. El resultado es ese desastre que le has causado a la oposición. Todo lo que dicen los números revelan esa tragedia. Esa cuenta que trataste de sacar, nunca explicada, en la que 58.92% sería algo digno de preocupación, es exactamente a la inversa. Es un triunfo extraordinario para una elección local, municipal, alcanzar casi el nivel de convocatoria de una elección regional de gobernadores, incluso cercana a la elección presidencial en términos de la capacidad de afluencia de las electoras y electores. Es un triunfo de la democracia y es la derrota más contundente que has tenido en estos 14 meses, en los que has perdido ya 4 veces en fila, porque ese triunfo de la gobernación de Miranda es lo más parecido a una derrota, como lo dice el compatriota Elías Agua, cuando dice ayer en su declaración: de 24 capitales hemos ganado 15 del país. Hemos ganado la mayoría de todos los municipios del país y hemos sacado más votos a nivel nacional que la MUD. La MUD contabilizada como un partido que sabemos que no es y que se quiere enfrentar en términos absolutos a el PSV, que es solo uno de los partidos de la revolución, pero que incluso cuando se consolida como fuerza revolucionaria a través del Gran Polo Patriótico, es todavía más grande la ventaja que le lleva. Sigue diciendo Elías: hemos derrotado al jefe de campaña de la MUD, que ha sido derrotado en todo el país, y en Miranda hemos logrado 15 alcaldías bolivarianas y chavistas, y todo indica que lograremos el mayor número de votos totales en Miranda. Doble derrota para Capriles. La tragedia en este momento, desde el punto de vista político, la única que hay en el país, es qué va a hacer ahora la MUD con ese liderazgo maltrecho,
aporreado, destartalado que tienen en Capriles Radonsky. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde en este momento y seguimos entonces al regreso analizando esto. Vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el de Bolívar. Vamos, hay una serie de datos, muchísimos, que van a tener que ser analizados en detalle a lo largo de los próximos días. Ya se ha venido haciendo desde distintos ámbitos, son muchos los analistas que están comentando las distintas aristas y aspectos que tiene esto. Nosotros queremos resaltar aquí algunos de ellos en particular. Por ejemplo, el siguiente. El año 2000, la revolución en el proceso de elecciones para alcaldes que se produjo en esa oportunidad, obtuvo un 34%. Era el inicio casi de la revolución. 114 alcaldías se dieron en aquel momento frente a una oposición que obtenía el 45% con 153 alcaldías. En octubre del 2004 se logró obtener el triunfo en 226 alcaldías, el 68%, el doble de lo que se había obtenido con la propuesta revolucionaria en la elección anterior. En esa ocasión la oposición ganó 70 alcaldías para obtener el 21%. El resultado que tenemos este domingo es este que vemos ahora en pantalla, el de el 58.5% de la fuerza revolucionaria frente al exiguo 15.82% de todas las fuerzas de la derecha que están reunidas en eso que ellos llaman la MUD. El avance es sustantivo para las fuerzas revolucionarias. No es de la noche a la mañana como se construye la realidad de la nueva sociedad transformada. El mismo proceso independentista, como lo hemos dicho en varias oportunidades, demoró más de 2 décadas. Y en ello habría que evaluar qué hubiera pasado si ante los reveses que a lo largo del proceso, que con toda seguridad siempre va a tener que haber en estas confrontaciones que se dan al seno de la sociedad, sobre todo cuando se están confrontando modelos, si hubiera sucedido entonces que nuestros libertadores hubiesen desistido o hubiesen considerado que se había perdido la causa revolucionaria porque hubo algún revés en alguna batalla o en alguna circunstancia en la lucha. El proceso es lento, como dice Ali Primera, pero hay que seguir trabajando en él. Y eso es lo que está demostrando hoy en día Venezuela, que está dispuesta a hacer, respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro. La oposición ha tratado de pervertir el desempeño de la política en la democracia que estamos construyendo desde todos los ángulos. El estímulo y la promoción de una visión degradante, enajenante de la política es lo que prevalece, como lo hemos visto en otras entregas más en detalle. Pareciera que el propósito es desmovilizar en la medida en que se genere anarquía, inconsistencia ideológica, incluso ignorancia entre los sectores de base de la sociedad. Es la despolitización que se persigue desde el ámbito de una derecha que concibe el modelo burgués de sociedad como el único aceptable para avanzar en la construcción de un modelo de nación. En ninguna parte del mundo se asume la oposición como un sector que impida permanentemente la gestión de gobierno. Y en esto quiero utilizar un recurso didáctico, si me lo permiten. Imaginemos nosotros un avión en el que nos vamos a montar, un 747,
con cientos de personas adentro dispuestas a trasladarse de la mejor forma hacia un punto distante, y que de repente de entre uno de las sillas se levanta uno de los pasajeros, aupado por su mamá que lo consiente, pegando gritos, y se mete a la cabina y empiece a alar el piloto, y dame acá que quiero yo pilotar el avión, y yo soy el que quiere pilotar el avión y tú me tienes que dejar porque mi mamá me dice que sí. Ese es el planteamiento que tiene Capriles Radonqui, el niño malcriado de la burguesía que quiere ser presidente porque le da la gana. Y entonces hay que atender la mala crianza en este país de un muchacho que además se burla de la sociedad, como hemos visto de manera permanente, con la impostura, el cinismo de cambiar de posición de una visión a la otra, de una posición a la otra. En ese sentido, el tema de la manipulación de la sensibilidad de la sociedad, el irrespeto a los valores más sensibles de la sociedad, es un punto importantísimo que nosotros queremos tocar en este momento. La manipulación que se hace con el tema de los presos políticos, como aducen ellos que habría en el país, todos procesados por delitos comunes por los tribunales. En la búsqueda de convertir el asunto en un activo político, se trata de desvirtuar ya no solo el debate en ese ámbito, sino que se trata de violentar el estamento legal de manera persistente, recurrente, defendiendo a los malhechores, a los que violentan las leyes de manera sistemática, comprobada, incluso en casos de flagrancia, y ello lo hace con el mayor cinismo, como hemos dicho, porque lo que quiere es que la sociedad se eduque en esa concepción degradada, enajenada de lo que debe ser su realización como ciudadano. El tema del indulto a los presos políticos, como dicen ellos, que son por razones de salud, es uno de los que más se ha violentado. El respeto a la sensibilidad de la gente. Los casos, por ejemplo, de la jueza Afiuni, al borde de la muerte, propiamente dicho, se le otorga el beneficio de la libertad bajo ciertas condiciones y apenas sale, las violenta, se incorpora a las marchas en contra de la revolución, en contra de la legitimidad del gobierno constitucional, y empieza a marchar enarbolando las banderas y a dar discursos políticos y a asistir a foros. Exactamente lo mismo que hace entonces el general Rivero, también objeto de una medida de gracia, en virtud de que estaba al borde de la muerte apenas a horas de haber entrado a prisión por los delitos en los que estaba incurso. Pero sin ir más allá, apenas ahí en la Asamblea Nacional, un asesino enjuiciado y sentenciado es ahora el diputado Mazuco, también gracias a una medida que le permitió salir de prisión porque estaba ya en los estertores mismos de la muerte con un cáncer terminal. Ahora entonces se empieza a manipular con el caso del comisario Simonovic. Se quiere sensibilizar otra vez a la población, se aduce el dolor de una hija y de una esposa, y se quiere incluso tratar de acorralar al presidente de la República con este tema. Veamos este video donde el presidente comenta esto el viernes pasado. No, los delitos en que está juzgado esta persona, bueno, son delitos sumamente graves. Si no hay justicia, hay impunidad, y la impunidad es el mayor combustible para que se repitan hechos de violencia, de golpes de Estado, inducidos, etcétera, etcétera. Esperemos, no convirtamos en famosos determinados personajes y no olvidemos a otros también, porque se podría responder, seguramente muchos venezolanos responderían. Y las personas asesinadas, inocentes aquí mismo, aquí afuera,
sus hijos, sus nietos, sus esposas. Nosotros los conocemos, gente que tienen tiros en distintas partes del cuerpo y quedaron, bueno, sometidos a tratamientos de por vida, a sufrimientos de por vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a un punto, pero donde hay un compromiso de la derecha de no reincidir más en conspiraciones, en jugadas macabras contra la democracia venezolana. Se persigue colocar la sentencia en firme de un tribunal como un acto de retaliación política porque el juez no falla contra el gobierno, sino contra el delincuente, sin importar el delito juzgado. Jamás se menciona en esos reclamos el dolor de la familia de todas esas personas que fueron víctimas de las masacres perpetradas por este comisario, entre otros. Pero aquí hay otros elementos que no se han dicho y que tenemos que considerar para dimensionar exactamente lo que se propone la gente de la oposición en nuestro país con este tema. Por ejemplo, que se obvia que en Venezuela las condenas no son acumulativas, como sucede en otras naciones, como Estados Unidos, por ejemplo, donde incluso hay pena de muerte por delitos muchísimo menores que estos en lo que incurrió esta gente en abril del 2002. No se acumula una sentencia encima de la otra. Es decir, que por el delito por el que está pagando una pena de 30 años, como fue sentenciado por un tribunal de la República, este comisario y todos los que han sido beneficiados con medidas de gracia debiera cumplir 170 años de cárcel, porque el delito no fue contra una persona, sino contra 19, y el máximo de la pena o de la sentencia en nuestro país, tanto para los autores materiales como para los autores intelectuales, es de 30 años. Y en apenas 7 años, entonces quiere ser beneficiado este criminal por una medida de gracia, porque si no, habría una condición inhumana en la lógica del gobierno revolucionario. Es ahí donde entonces entra la propuesta del doctor José Vicente Rangel, quien ha pedido reconsideración recientemente de este caso. En primer término, sucede que lo que ha expresado el doctor Rangel es la diferencia más importante entre un hombre de convicción profundamente revolucionaria y humanista frente a una derecha para quien los muertos no interesan, sobre todo si se trata de gente del pueblo, como hemos dicho hasta la saciedad en este programa. Lo que sucede es que se quiere utilizar esa expresión del doctor Rangel como demostración irrefutable de una injusticia que se estaría cometiendo por razones políticas, lo cual es completamente opuesto a lo que seguramente debió entenderse de lo dicho por el doctor Rangel. El asunto toca otros aspectos que están asociados a esa que es la búsqueda de manipular con la solicitud que hace el doctor Rangel al gobierno nacional. Están los muertos, están sus deudos, quienes cayeron en Yaguno, estaban defendiendo su derecho a su convicción política, tanto como el que reclama la gente de la derecha. No se trata de que hay un actor político en el país que está acorralado por una fuerza diabólica, totalitaria y dictatorial. Se trata de un pueblo que mayoritariamente se ha expresado en elecciones que quieren ser violentadas por una minoría. Solo que ellos murieron y Simonovic está vivo. ¿Quién perdió más? ¿Esas 19 familias o la familia de Simonovic, que lo tiene vivo? Al final, además de la impunidad que ellos exaltan, lo que se persigue es que sea la misma revolución la que demuestre con la inconsistencia de un perdón de esa naturaleza, que si es un estado forajido donde se manipula
a diestra y siniestra y de manera antojadiza desde la presidencia de la República, las leyes y los tribunales. Es ahí donde está la trampa, es ahí donde está la celada. Esta gente no tiene sentimiento, tiene maniobra, manipula de manera perversa, y eso es lo que persiguen con la excarcelación de un delincuente que está enjuiciado y sentenciado por un tribunal de la República. Hacemos la pausa que nos corresponde y ya regresamos. Le seguimos la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. El caso de los venezolanos que fueron asaltados esta semana, fin de semana pasado, en un hotel de lujo en Orlando, amerita que le demos unos minutos aquí de análisis, por una razón que yo quiero compartir con ustedes. No sé si ustedes vieron esa noticia. Venezolanos son atracados en Orlando. Robin Lizano e Ivonne Ricón fueron víctimas de un asalto en el Ramada Inn en la ciudad de Orlando. En la nota que ustedes están viendo ahí, de Últimas Noticias, dice que la policía se encuentra buscando 3 presuntos ladrones enmascarados, los cuales atacaron a una pareja venezolana en Orlando Ramada Inn a tempranas horas de este viernes. Según datos suministrados por el portal local no sé cuánto, Robinson Lizano y su esposa Ivonne Ricón fueron víctimas de un asalto justo después de haberse registrado en el Hotel Ramada Inn. La policía declaró que la pareja fue agredida con un arma y que los asaltantes se fueron con sus pertenencias. Sospecha la policía que los culpables pudieron ser adolescentes y además declaró que al menos uno de los atacantes tenía una máscara de esqueleto. Pero el tema por el que quiero compartirlo con ustedes es porque obviamente esta gente confunde Florida, Orlando con Disneylandia, que queda ahí mismo. Y entonces aquello para ellos es un paraíso de tal magnitud de perfección que definitivamente pareciera que confunden la ciudad con el parque. Y ni siquiera, porque en el parque Disney todo se desbarata. Ese, digamos, el centro que tiene como parque temático es que usted, en aparato en que usted se monte, va a sufrir un desperfecto y no sé cuánto, y se va a reventar el ascensor, y el barco en el que está se va a hundir, etcétera, y después se recupera. El punto es dramático cuando vemos la expresión de venezolanos, esos mismos que seguramente votaron por los alcaldes, por los candidatos a alcalde de la oposición este fin de semana, cómo se expresan de este hecho que es incontrovertible. Fueron asaltados y la policía intervino, y además hay norteamericanos que expresan vergüenza ante ese hecho a través de los comentarios de los foristas. Yo quiero leerles uno solo de esos comentarios de una muchacha que obviamente considera que Estados Unidos es el paraíso. Ella dice: ¿cómo se notan que no conocen Florida? Orlando está a casi 240 millas, ella habla en millas, porque ella está más acostumbrada allá que acá, que hablamos en kilómetros. Orlando está a casi 240 millas de Miami, y no es muy creíble lo del asalto, porque esa city es bien segura. Esto está muy bien para Carola Chávez, le vamos a pasar el dato. Lo que pienso fue que los venezolanos se autorrobaron para disfrutar el hotel, la comida y el dinero free. No en vano, los venezolanos tienen el primer lugar en todo lo malo. No sé si el director puede ponchar lo que estoy leyendo ahí. Desplazaron a los colombianos en todo lo malo. Ya se está metiendo incluso con los colombianos. Moral desapareció en su totalidad de ese gentilicio. Ahora, como son comunistas, no son bien vistos en ninguna parte. Dan pena todos y su cosa rara que tienen de presidente. Esta es la gente que está votando por los candidatos, por las propuestas en las elecciones
que presenta Capriles Radonsky, que promueve la cultura del desclasado, algo que tendremos que desarrollar con más detenimiento en próximas entregas, pero que en lo que en este momento nos interesa es lo que explica ese desplazamiento que se está dando, tal como lo describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Una clase social que trata de ubicarse, de desplazarse hacia otra clase que no le corresponde, pero en la cual cree que tiene mucho más identificación que de la que está saliendo. Es gente que vive incluso en el barrio, pero que cuando tiene entonces un reloj de marca o tiene un equipo electrónico sofisticado o un celular de 40 o 50 mil bolívares, considera que ya él no le corresponde ese estatus social, le corresponde uno de categoría superior. Entonces empieza el desplazamiento. Y el instrumento tangible con el cual ese desplazamiento se hace realidad de manera más fehaciente es el voto. Porque entonces en la medida en que vote contra la revolución de los pobres, en esa medida se distancia más y se siente más realizado en esa nueva clase a la que se está asimilando, en la que se está coleando. Es esa gente que hoy en día se beneficia en extremo, como nunca antes en la historia, de la condición económica que ha provisto la visión, la concepción profundamente humanista de la revolución bolivariana que nos trajo el comandante Chávez y que está profundizando el presidente Maduro en este momento. Esta realidad de crecimiento del ingreso que hay en el salario de las venezolanas y venezolanos, de crecimiento en el ámbito de las posibilidades de estabilidad laboral, porque aquí se consagra la inamovilidad mediante decretos presidenciales. Todas las posibilidades que hay de acceso a bienes, como nunca antes en la historia, es lo que permite que haya la creencia en esos sectores de que ese desplazamiento es el que le corresponde para acceder a un nuevo nivel social. Es el desprecio a lo nuestro como instrumento de realización, el desprecio a la gente de su propia clase, al pueblo, y en ello la derecha entonces va formando verdaderos cancerberos. Aquella figura, el perverso preso que era escogido por las autoridades del penal para que controlara a sus congéneres, a los otros presos. Ese cancerbero tiene una expresión aquí en nuestro país, en este momento, en la derecha, en los partidos que respaldan a Capriles Radonsky. Ese es el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Veamos la manera como él trata a su propio pueblo. En estas imágenes se evidencia la forma de cómo el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, hace entrega de juguetes en el sector La Pica y Menca de León. Montado en un camión, el gobernador arrojó los juguetes. El resultado, niños heridos. Con esta entrega, muchos se marcharon desilusionados. Simplemente niños ilusionados, porque pasaron por toda la comunidad como 10 veces, peritoneando que iban a traer regalos, que le iban a dar un paquete de comida a los viejitos, mentirosos. En otros sectores como San Juan, tras largas horas de espera, Henry Falcón nunca llegó, sumando otra promesa incumplida. Ahí está. Es la forma en que un desclasado, con la arrogancia del poder y del dinero del que dispone, humilla, veja al pobre, al pata en el suelo, lanzándole ni siquiera como animales lo que es la gran aspiración, el juguete de los niños en Navidad. Es la forma como se realiza un cancerbero, un desclasado. Es un tipo que se siente satisfecho cuando llega a su casa y le entrega con cariño, con un beso a su hijo, su regalo. A él lo rodea de amor. A los del pueblo
se los zumba como a cochinos los juguetes. Porque si no, no siente el poder, si no, no se siente realizado. El maltrato al pobre, al pueblo, es un instrumento de realización. Por eso María Corina Machado jamás podrá sentir el abrazo profundo de una negra barloventeña sin la repugnante asqueada que la caracteriza. Ni Capriles sabrá jamás a qué sabe un buen tequiche, un bofló, o ni siquiera un buen sancocho en la orilla del mar. Es muy probable que esta elección termine siendo para muchas venezolanas y venezolanos una lección verdadera de quiénes son esos que están ahí en el liderazgo opositor. Pero más importante es que la misma derecha, los mismos partidos que han visto mermar sus posibilidades en función de la mediocridad, de la arrogancia, de la petulancia y del carácter miserable de ese liderazgo que ellos prefirieron elegir como sus líderes, son los que tienen ahora la palabra. Ellos tienen que ponerse ahora a sacar las cuentas que está diciendo Capriles que hay que sacar. El súper derrotado de la historia política acaba de perder otra vez de manera espantosa frente a lo que fue su propio invento, el invento del plebiscito que le planteó al país y en el cual no tuvo la más mínima respuesta. No fue por el plebiscito que votaron esos venezolanos que eligieron alcaldes de la oposición. Ellos eligieron líderes locales, que era lo que necesitaba la sociedad, que era lo correcto en una elección municipal. El equivocado, una vez más, fue Capriles. Su pose de estadista no le cuadra. Venezuela no se lo cala. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida.